Ya, en la clase anterior nosotros alcanzamos a revisar hasta el área, ¿cierto? En función del eje Y. Ahora nuestra personita no está caminando en el eje X, sino que ahora va a estar caminando en el eje Y y lo que va, los rectángulos que yo voy considerando, ¿cierto? Ahora son horizontales, ¿cierto? Entonces esta integral la resolvimos de una manera similar acá. Hicimos el análisis, ¿cierto? Que había que completar cuadrados y resolviendo la integral nos daba que el área bajo la curva o el área encerrada por esa región era pi cuartos, ¿ya? Entonces vamos a seguir ejercitando esta parte, ¿ya? Por ejemplo acá, calcular el área de la región acotada por la hipérbola y esa recta. Entonces nos vamos a ir a nuestra pizarrita online. Creo que no lo he usado hoy día, así que se va a abrir donde estaba abierto ayer. Esperemos que cargue un poquito. Ah, no, se abre aquí. Ya. Esta preguntita. Calcular el área de la región acotada por esas dos curvas. Entonces mi primera opción, ¿cierto? Siempre tiene que ser el dibujar las dos regiones, ¿cierto? Y más importante aún, poder encontrar cuáles son esos puntos de intersección. Entonces, primer paso, hallar los puntos de intersección entre estas dos curvas, entre estas dos eh, curvas. Se la vamos a llamar igual curva aunque sea rectas. ¿Cristóbal? O sea, creo que lo mencioné en clase anterior, pero eso de, bueno, primero ver, claro, el intervalo así de cuánto hay que hacer en donde se intersectan. Ujú. Y que en ese mismo intervalo uno puede probar con cierto valor de X y para ver cuál es o sea, cuál es superior. Claro, sí, O sea, lo exactamente. más recomendable supongo que el dibujo, que es como para asegurarse, pero también tienes el chance de hacer eso. Claro, sí, podría ser. Pero acá lo más fácil es graficar la función. Y con la gráfica de las funciones ver cuál es la que está arriba, cuál es la que está abajo. Ya, a ver aquí, creo que lo más sencillo sería despejar el i, ¿cierto? Y este i reemplazarlo en la ecuación que está acá arriba. Nos quedaría entonces un x cuadrado menos 12 menos 2x al cuadrado igual a 21. Desarrollando el cuadrado del binomio tendríamos 144. Entonces al cuadrado, ¿cierto? Menos el doble del primero por el segundo. Sería un 48x más 4x cuadrado, ¿cierto? Es igual a 21. Dejé el menos afuera, ¿cierto? Lo dejé en paréntesis para que no nos confundamos con el tema de los signos, pero ahora sí lo podemos desarrollar. X menos 4x cuadrado sería menos 3x cuadrado, menos menos más 48x, y menos 144 menos 121 serían menos 165, si no me equivoco, igual a 0. Podemos dividir por menos 3 para que nos quede una ecuación cuadrática más fácil. Sería entonces x cuadrado menos 16x más 53, si no me equivoco, 3 por 3, no, no hay que 4, 5, sí, pues 5 por 3, 15, 55, ahí sí, 3 por 5, 15, 3 por 5, 15 y una 16. Ahí está, igual a 0. Podríamos hacerlo con factorización o tratar de ver si es que esto nos da más fácil. O sea, la fórmula o usar la factorización. Usando la factorización, ¿cierto? Tenemos que encontrar dos números que multiplicados me den 55 y que restados me den 16. Serían menos y menos, menos 11 y menos 5. 11 por 5, 55. Menos 11 menos 5, menos 16. Sí, por lo tanto, el x vale 11 o el x vale 5. Ahí tengo mis dos valores de x. Así que con eso podemos hallar los valores de y. Aquí tendríamos que y vale 12 menos 22 menos 10.
Y si el x vale 5, tendríamos 10, 12 menos 10, 2. Sí, pero no equivocarme en nada ahí. ¿Ya? Así que ahí tengo entonces mis dos puntos de intersección. Ahora tenemos que ver cómo se comporta la gráfica. ¿Sí? Ya. Entonces ya sabemos que tenemos dos puntos de intersección, 11, menos 10 y 5, menos 2. Esta parábola es una parábola horizontal, ¿cierto? No sé si en algún momento estudiaron el tema de las gráficas. ¿Recuerdan algo de eso o no? El estudio de gráficas, de la recta, la parábola, la circunferencia, la elipse. ¿No mucho? No mucho, la verdad. No mucho. Ya. Ya, y lo mejor entonces que hagamos una suerte de tabla de valores nomás, ¿ya? ¿Para que nos vamos a complicar la existencia con eso? Ya. Entonces tenemos que las curvas son x cuadrado menos y cuadrado igual a 21, ¿cierto? Y aquí haríamos una tabla de valores para x y para y. Y la otra era y igual 12 menos 2x. Ya, y los puntos de intersección igual nos quedaron para valores de x más o menos grandes. Entonces, no tendría sentido, ¿cierto? El, el tomar los valores de x que están entre 0 y 5, por ejemplo, ¿cierto? Porque ya sabemos que aquí parte en 5, 2, ¿cierto? Ahí tenemos un punto de intersección. Y el otro era en 11 y menos 10. Está 11 y menos 10, supongamos que está por aquí abajito. Ya, esto va a quedar totalmente fuera de escala. Ya, eh, la recta va a partir aquí en 12, ¿cierto? Y va a bajar. Va a formar una recta aquí. Bueno, casi. Ahí. Es como que le hizo el quite. Ya no, vamos a hacerlo bien. Ya, por ahí. ¿Cierto? Y si el x vale 6, precisamente nos da ese punto que está ahí, ¿cierto? Si el x vale 6. Ahora, ¿qué pasa con la hipérbola? ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si es que colocamos un x valiendo 5? Si el x vale 5, tendríamos aquí 25 menos y cuadrado igual a 21, y nos queda aquí una ecuación, nos queda y cuadrado igual a 4. Entonces los valores de y son más y menos 2. Entonces lo que nos queda aquí sería como un reflejo. De hecho, la hipérbola es algo así. La hipérbola podríamos llamarlo como dos parábolas juntas. Entonces, lo puedo imaginar de esa manera. Y el 11, si el x vale 11, va a ser algo bastante similar. Entonces, el y tendría que valer más y menos 10. ¿Ya? Entonces, si el vale más o menos 10, ¿cierto? Tendríamos que estar hasta acá arriba el 10. Por ahí. Y nos queda algo más o menos así. Ups, se me volvió un poco el lápiz. Algo así. ¿Ya? Y el punto que estamos marcando acá es precisamente raíz de 21. ¿Sí? Si el x vale 0, ¿cierto? No, si el y vale 0, el x valdría raíz de 21. La única solución. La otra solución está aquí al lado izquierdo. Una hipérbola es como esas dos parábolas que están ahí. Ya, ahí entonces tenemos nuestra región. Nos interesa entonces solamente esta parte del hipérbola, la parte que está a la derecha. Aquí tenemos la ecuación x cuadrado menos y cuadrado igual a 21. Y en azul tenemos la recta y igual 12 menos 2x. Entonces me tengo que poner a pensar, ¿qué es más fácil? Que yo calcule la integral o calcule el área con rectángulos horizontales o con rectángulos verticales.
Ya, si lo quiero pensar yo como con rectángulos horizontales, voy a tener que separar la región en dos partes, ¿cierto? Porque en esta primera sección, desde raíz de 21 hasta 5, mi rectángulo horizontal, ¿cierto? Tiene una función superior, o el techo, la hipérbola, y como base también la hipérbola, ¿ya? Vamos a ver cómo hallarle sentido a eso. Y después del x valiendo 5, tenemos otro tipo de rectángulos, ¿cierto? Donde ahora el techo sería la recta y la base o la función inferior también sería la hipérbola. ¿Ya? Tendríamos que separar en dos nuestra integral, ¿cierto? Porque la función de arriba cambia. Si lo miramos ahora al revés, si lo miramos desde el punto de vista desde el eje Y, el rectángulo nunca cambia, ¿cierto? Si yo me giro, la función superior siempre es la recta y la función inferior siempre es la hipérbola, ¿sí? Entonces no tendría que hacer esa separación. No importa dónde yo me corra, siempre el techo de este rectángulo va a estar en la recta y la base va a estar en la hipérbola, ¿ya? Así que va a ser mucho más fácil hacer esta integral con respecto al eje Y. Pero si yo no me doy cuenta de eso, igual se puede hacer, pues de ninguna manera la otra forma está equivocada. Solamente que va a ser un poco más difícil. Ya. Entonces dijimos, ¿cierto?, de que si lo queremos mirar con rectángulos verticales, tomémoslo así, tengo que escribir ahora mi curva como una función de x, ¿cierto? Esto debería ser un y igual f de x. Entonces tengo que despejar el y. Y para despejar el y, bueno, tengo que despejarlo, ¿cierto? Y cuadrado sería x cuadrado menos 21, ¿cierto? Si es que te sentiste al otro lado. Y por lo tanto, el y tendría que valer más o menos la raíz de x cuadrado menos 21. Y me queda este más menos, ¿cierto? Y este más o menos me está indicando las barritas de esta hipérbola. ¿Ya? Si yo lo considero solamente con el más, lo que estoy tomando es esta ramita positiva de la hipérbole, esta ramita verde. Y con el menos estoy considerando la otra ramita. ¿Ya? Por lo tanto, en verde estaría la curva y igual raíz de x cuadrado menos 21. Y acá abajo, la otra ramita sería con el menos. Sigue siendo la misma hipérbola, ¿cierto? Pero una se considera como la raíz positiva y la otra se considera como la raíz negativa. Ya, por lo tanto, ahí tenemos nuestra primera parte, ¿cierto? Nuestro primer función superior y función inferior. Y en esta segunda parte, la función superior ya la teníamos escrita como una función de x. En resumen, ¿cuál sería la integral a resolver acá? Sería el área de la región, sería la integral de esta primera parte, ¿cierto? Esta primera región que está acá, sería desde raíz de 21 hasta 5, que es el punto que marcamos aquí, 5. La función superior sería la ramita verde de la hipérbola. Sería raíz de x cuadrado menos 21 menos la función inferior, que en este caso sería la ramita morada, con el menos. Ahí es menos lo mismo. Menos la raíz de x cuadrado menos 21. Así que por lo tanto lo podemos dejar escrito incluso como 2 veces la raíz de x cuadrado menos 21. Más, ahora la segunda parte, la segunda área. Aquí el x se movería desde 5 hasta 11. La función de arriba sería la recta, 12 menos 2x,
menos la parte de abajo de la hipérbola. Sería menos raíz, así que nos queda un positivo. Ya. Y ahí está la expresión que nos resuelve el área. El área. Se ve difícil. Creo que con los rectángulos horizontales se nos va a hacer un poco más fácil verlo, ¿ya? Pero de todas maneras, aquí está como para que veamos, nos creamos el cuento, ¿cierto? De que en realidad va a ser más fácil cuando lo miremos desde el eje Y. ¿Ya? Ya, ahí está. Vamos a borrar entonces un par de elementos de acá. Vamos a borrar aquí. Profe, ¿Sí? me perdí en lo del 2 de la primera integral, el que acompaña en la raíz. Ya. ¿De dónde viene? Viene de que... Espérame, dame un segundo. Ya, viene de que la ramita verde de la hipérbola, una va a ser con el más y otra va a ser con el menos. Espérame, chiquillo. Espérame un segundo. Ya, disculpen, chiquillos. Ya. Esta ramita positiva de la hipérbola es la ramita o la raíz positiva. Entonces nos va a quedar aquí el raíz de x cuadrado menos 21. Y la ramita que está acá abajo sería menos la raíz de x cuadrado menos 21. Entonces, cuando nosotros calculamos el área, ¿cierto? Tenemos que tomar la función superior menos la función inferior. Entonces, al tomar este rectángulo, la función superior sería raíz de x cuadrado menos 21 y la función inferior sería menos raíz de x cuadrado menos 21. Entonces, cuando yo lo resto, ¿cierto? Me va a quedar raíz de x cuadrado menos 21 menos raíz de x cuadrado menos 21. Entonces, este menos Ah, menos se transforma en un más, y como es la misma expresión, nos queda ahí un 2. en la primera región, o sea, la primera región solo se involucra las dos partes de esa curva, Sí, exactamente. la parte inferior y superior, y como se restan y una negativa se suman. Exactamente. La otra, la que es la recta, no, esa parte no está, porque recién a partir del punto el 5 Sí. recién empieza a contar. Y por eso se pone en la siguiente integral. Por eso, claro, por eso aparece la recta en la siguiente integral, solamente Y del 5 al esas, 11, y esa suma es porque también pasa lo mismo del menos menos, ¿o no? del Se menos resta menos. la parte inferior. Sí, exactamente. Exactamente. ¿Ya? Ah, ya. Pero esto es mirado desde el eje X, ¿cierto? La personita parada en el eje X tratando de calcular esta área. Y como mencionamos, si lo miro ahora desde el eje Y, con una personita que esté parada en el eje Y, esto va a ser más fácil. Vamos a ver por qué es más fácil. Vamos a borrar aquí algunos elementos. Ya. Si yo me paro aquí con una personita acá, el rectángulo que yo dibuje va a ser así, ¿cierto? Va a ser horizontal. Y la función de arriba siempre va a ser la recta. Si yo me imagino este rectángulo que se va moviendo, ¿cierto? La función de arriba o el techo siempre es la recta y la función de abajo siempre es la hipérbola. ¿Ya? Pero ahora en este caso tiene que ser la función escrita al revés, como un x igual a un f de y. Entonces tengo que despejar la x. Y en el caso de la recta, cuando yo despejo la x, tendría x igual a 12 menos y partido en 2, si no me equivoco. Si despejo el x, ¿cierto? Pasa sumando, restando y el 2 dividiendo. 12 menos y medios. Y en la hipérbola, cuando yo despejo el x, voy a tener un x igual
más menos la raíz de i cuadrado más 21. ¿Sí? Porque el menos i cuadrado pasa sumando, me queda un i cuadrado más 21. Y me queda este más menos nuevamente, ¿cierto? Y en este caso, este más menos también me está representando las dos ramitas de la hipérbola, pero estas dos ramitas son las que no dibujé, ¿cierto? Esta ramita que está dibujada de la hipérbola es la rama positiva del x y la otra ramita sería la rama negativa. Esta sería el x igual menos raíz de i cuadrado más 21. Por lo tanto, aquí solamente consideramos el positivo. ¿Sí? Se podría entender o podría imaginar, ¿cierto?, de que el x solamente es positivo, independientemente del valor de i, como está bajo raíz, el raíz siempre me da un resultado positivo. Entonces estamos solamente en la parte positiva del x. ¿Ya? Entonces, para calcular el área, en este caso, tendríamos que ver desde dónde hasta dónde se mueve esta personita. Esta personita está partiendo aquí en el menos 10, ¿cierto? Aquí es donde está el punto de intersección que calculamos, y va avanzando, va haciendo todo su recorrido hasta el 2. Entonces aquí tendríamos que esta integral va desde menos 10 hasta 2, y la función superior sería la recta, 12 menos i medios, menos la función inferior que sería la hipérbola, raíz de i cuadrado más 21 de i. Entonces, díganme ustedes cuál es más fácil, ¿cierto? Mirándolo desde el X o mirándolo desde el Y. Creo que un poco obvio. Es bastante obvio, ¿cierto? Entonces, todo va en cómo está generada la región, ¿cierto? Si mi región la tengo que mirar así, pues la miro con rectángulos verticales y veo si es que voy a tener que separar en regiones, ver cuál es más fácil, cuál es más difícil, y mirarlo después con rectángulos horizontales y ver si es que la región se simplifica un poco. ¿Ya? Entonces la de arriba ni siquiera la vamos a intentar. ¿Ya? Se podría hacer, ¿cierto? Haciendo la sustitución trigonométrica, yo creo que se podría. Eh, pero vamos a calcular el área solamente de la segunda manera porque vemos que es más sencillo. ¿Ya? Entonces, ahora todo se resume en resolver ahora esta integral. Ya, pequeño repasito del ejercicio entonces, que no ha sido corto. Llevamos prácticamente la clase entera en esto. Calcular el área de la región acotada por la hipérbola y la recta. Calculamos los puntos de intersección para ver más o menos dónde estaría nuestra región. Hicimos una suerte de tabla de valores, ¿cierto? Para ver cómo sería la hipérbola. La dibujamos la recta y nos dimos cuenta de que esta región está mucho más fácil el área se va a calcular de manera más sencilla si es que yo lo veo con rectángulos horizontales, con una persona que esté paradita aquí en el eje Y. Ya. Entonces, ahora que ya hice todo ese análisis previo, ahora toca resolver la integral. Ya, entonces el área, ¿cierto? Va a ser el desarrollo de esta integral. Podríamos separarlo un poco, ¿cierto? Como 6 de i menos un medio, la integral de menos 10 hasta 2 de i, menos la integral de menos 10 hasta 2 de i cuadrado más 21. Ya. Las primeras dos integrales son inmediatas, ¿cierto? Son por tabla, así que esto nos daría 6i evaluado entre menos 10 y 2, menos un medio, el i sería i cuadrado, evaluado entre menos 10 y 2, y aquí nos faltaría, ¿cierto?, resolver esta integral que está acá. Entonces lo vamos a hacer con una integral indefinida, usando la estrategia que hemos visto de cómo desarrollar estas integrales. Profe, ¿Sí?
¿Es y cuadrado o era y cuadrado partido en dos? Ah, toda la razón. Era para ver si estaban atentos. Sí, y cuadrado medio, gracias. Sí, claro, ahí funciona. Perfecto. Gracias, gracias Cristóbal, ¿cierto? Sí. Ya, entonces la hipotenusa sería i cuadrado más 21. Eh, aquí iría la raíz de 21 y aquí iría el i. No, al revés. Aquí dejamos el i y aquí el raíz de 21. ¿Cierto? Parte fundamental acá de la sustitución trigonométrica el poder hacer, formar el triángulo. Entonces ahora tengo que formar todos los elementos que están acá. Secante me estaría marcando el raíz de i cuadrado más 21 dividido en raíz de 21. Así que lo puedo dejar multiplicando aquí como raíz de 21. No, lo voy a hacer un poco más allá mejor. ¿Cierto? Secante de alfa, que es 1 partido en coseno, ¿cierto? Dejaría aquí el raíz de i cuadrado más 21, dividido en raíz de 21, así que lo puedo dejar aquí multiplicando al otro lado. Y para formar el DI tengo que escoger la expresión más sencilla que tengamos, y es la tangente de alfa. Tangente de alfa sería i sobre raíz de 21, así que el raíz de 21 también queda multiplicando. Diferenciamos y nos quedaría aquí la derivada de la tangente secante cuadrado de alfa y el diferencial de i. Por lo tanto, aquí lo que nos quedaría sería la integral de raíz de 21 por secante de alfa por el de i, que sería raíz de 21 secante cuadrado de alfa. Por lo tanto, aquí nos quedaría un 21, la integral de secante cubo de alfa, y creo que esa ya se había calculado antes. Entonces, para no hacer el ejercicio otra vez, no recuerdo bien cuál es la integral de la secante cubo. Pero ya se había calculado antes, ¿cierto? Aquí en la integración por partes. Uf, era una expresión un poco larga. Ahí está. Sería un medio. Miren lo que nos quedó, ya. Un medio, ¿cierto? Pasaría aquí al 21 medios. Secante por tangente, secante alfa, tangente alfa, más logaritmo natural, más logaritmo natural de secante más tangente. Ya, y acá nosotros nos hubiésemos preguntado, ¿cierto? ¿Y por qué no hicimos los cambios en los límites de integración como ya lo hemos hecho antes? Porque acá se complica un poco el hecho. Por ejemplo, si es que el i vale menos 10, ¿cuál debería ser el valor del ángulo para que la tangente valga 10 sobre raíz de 21? A menos que sea muy evidente, es difícil hacer ese cálculo. Entonces, claro, no nos conviene hacer ese juego. ¿Ya? Entonces aquí lo único que nos falta hacer es volver hacia atrás. Secante de alfa, dijimos que era raíz de i cuadrado más 21 dividido en raíz de 21 por la tangente que era i sobre raíz de 21 más el logaritmo natural de secante raíz de i cuadrado más 21 sobre raíz de 21 más tangente, como que no termina nunca, i sobre raíz de 21. Ya, y vamos a tratar de hacer algunas modificaciones algebraicas, a ver si es que podemos simplificar un poco lo que aparece acá. Ya, a ver, sería 21 medios por... Aquí la multiplicación es para el lado. Para más 21, ¿cierto? Así que raíz por raíz nos va a quedar el 21.
más, aquí como es el mismo denominador, ¿cierto? Los puedo juntar. Y las propiedades de los logaritmos me dicen que si yo tengo una división dentro del logaritmo, esa división lo puedo dejar afuera. Menos logaritmo natural de raíz de 21. Más c. Ya. Estamos casi aquí con la simplificación. Nos falta un pequeño detalle. Este logaritmo natural de 21 es una constante también. Es una constante, por lo tanto la puedo dejar aquí como parte del c. Entonces eh, la puedo considerar como parte del c. Y aquí distribuyendo, el 21 con el 21 se nos va a cancelar, así que nos queda un por raíz de i cuadrado más 21 medios más 21 medios logaritmo natural de raíz de i cuadrado más 21 más i. Y todo eso más c. Nuevamente porque este logaritmo natural de raíz de 21 es una constante, no es una función de i, así que lo puedo desechar como parte de la constante. ¿Cristóbal? Justo no puse atención en el logaritmo natural, este donde apareció la resta. Eso es de que porque una propiedad de eso, ¿no? Sí, porque La ahí, del radio 21. sí, porque ahí nos saltamos el paso de que aquí nos quedaría un raíz de i cuadrado más 21 más i dividido en raíz de 21. ¿Cierto? Ahí Sí. al hacer la suma nos quedaría eso. Y aquí, como tengo una división dentro del logaritmo, esto yo lo puedo separar en Ah, resta. claro. Más, Ahí, ese el un medio que se juntó con el 21 tampoco puse atención ahí. Eso es parte de la integral de secante cubo, ¿o no? sí, Ah, ya. un medio que está ahí. Sí. Uf, Está mortal el ejercicio, profe. Todavía una parte, o sea, falta y no hemos terminado todavía. la parte definida. Sí, nos falta, ¿cierto?, escribir acá el resultado que nos acaba de dar. ¿Cierto? Vamos a dejarlo entre paréntesis. Y raíz de i cuadrado más 21 dividido en 2 más 21 medios logaritmo natural de raíz de i cuadrado más 21 más i. Todo eso evaluado entre menos 10 y 2. Ya, y obviamente al final lo vamos a dejar expresado nomás, no lo vamos a calcular todo, pero ¿qué es lo que nos quedaría? Aquí al evaluar el 6 nos quedaría 6 por 2 menos 10. ¿Sí? Aquí el 2 con el 2 lo podemos juntar, así que nos quedaría un cuarto por, al evaluarlo en 2, nos quedaría 4 menos al evaluarlo, no, menos 10 al cuadrado. Y nos quedaría positivo, ¿cierto? Así que no cambiaría el signo, nos quedaría aquí un 100. Menos, y aquí es donde va a quedar un poco la escoba, a ver, sería 2 raíz de 2 al cuadrado, 4 más 21, 25. Así que ahí podemos simplificar un poco más. Dividido en 2, más 21 medios, logaritmo natural de raíz de 25, más 2. Y ahora evaluamos con el menos, ¿cierto? Menos al evaluarlo en menos 10. Nos quedaría un menos 10, raíz de menos 10 al cuadrado sería 100, 121, dividido en 2. Ya dejamos el menos afuera, ¿cierto? Así que colocamos aquí más 21 medios, logaritmo natural de raíz de 121 menos 10. Uf, creo que me falta un paréntesis aquí al final.
pod- podríamos continuar, ¿ah? Viendo que hay varias cositas que se simplifican acá, ¿cierto? El 2 con el 2 se simplifican. Aquí el 10 con el 2 también se simplifica. Raíz de 25 es 5. Así que hay harto que se nos simplifica. Aquí nos quedaría 12 por 6, 72. 4 menos 100 menos 96. 96 dividido en 4, 24, puede ser. 1 menos 25, 24. Negativo y con el menos nos queda positivo. Menos todo lo que nos queda aquí dentro. Raíz de 25 que es 5. Más 21 medios. El logaritmo natural de 5 más 2 que es 7. Lo que sea que valga eso. ¿Cierto? Menos. Aquí nos quedó la raíz de 121 que es 11. Nos queda menos 55. Más 21 medios. Logaritmo natural de 1. Entonces, raíz de 121, 11. 11 menos 10, 1. Logaritmo natural de 1. Y el logaritmo natural de 1 vale 0. Así que esta parte valdría 0. Oye, así que no está tan difícil acá la simplificación, ¿ah? 72 más 25, 97. Menos 5 más 21 medios, logaritmo natural de 7. Menos menos 55 más 55. Uf, ya estamos llegando casi al final. 5 más 55, 60. 97 menos 60 serían 37. Menos 21 medios, logaritmo natural de 7. Y eso es lo máximo que podríamos simplificar. Esa es el área de la región. Es el área de la región pedida. Ya, pero nuevamente yo revisaría hasta aquí. Con que lleguen hasta ahí me basta. Si se equivocan después, más adelante, da lo mismo. Pero hasta ahí es importante que quede bien claro el desarrollo del ejercicio. Ya vamos a hacer un poquito de zoom hacia afuera para que veamos el ejercicio completo. Y eso que respecto ahí era más simple. Claro, con respecto a ahí era más simple, ¿no es cierto? Se me imaginan tener que haber calculado la integral. Esa integral yo creo que también hubiese quedado bien complicada. Quedó bien complicada. Pero bueno, las cosas como son. Ya, chiquillos, ¿cómo quedamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Hay que ejercitar harto nomás. Les voy a subir la guía. La tengo aquí recién salida del horno. Se los voy a subir inmediatamente. Guía aplicaciones de la integral definida. La primera parte es el teorema fundamental del cálculo. Teorema fundamental del cálculo. Casi todas son el teorema fundamental del cálculo. Aquí en el ítem 12 hay mucho de este estilo. ¿Ya? Eh, Bosquejar la región, ¿cierto? Y después calcular el área. Y ahí ves tú si es más fácil con respecto al eje X o respecto al eje Y. ¿Ya? También mucha de ese estilo. Y después ya entra al tema del volumen, que es lo que vamos a ver ahora. Ya. Uy. ¿Cómo quedamos con este ejercicio? Estuvo bien difícil, ¿ah? No estuvo corto. Y claro, en la prueba no aparecerían ejercicios de esta dificultad, pues aparecerían más sencillos. Ya, pero para partir,
difícil, ¿cierto? Así cuando les toque a usted hacer algo quizá un poco más sencillo, se haga más fácil. Quizás de esa manera lo pensaba el libro también. ¿Sí? ¿Estamos bien? Los perdí. Ya, aquí está, ¿cierto? Bastante similar a lo que hicimos nosotros. Finalmente dio la misma respuesta. 36 menos 21 medio, logaritmo natural de 7. Miren, ni siquiera nos mostraron cómo llegaron a la respuesta. No, lo hicieron, no. Ahí está la región. Bastante similar a lo que hicimos nosotros, ¿cierto? Y llegamos a la misma respuesta. Oh, 36. Bueno, en alguna parte me tuve que ir equivocado en algo. Ah, aquí era 24. Bien. Menos mal esa parte no se revisa después. Era 24 aquí, así que aquí es 96. Y nos queda el 36. ¿Sí? Y ahí está la misma integral, ¿cierto? Vista desde el eje X, que claramente es un poco más difícil. Un poco más difícil. Ya. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, chiquillos, con el ejercicio? ¿Se entendió bien por qué teníamos que hacerlo con respecto al eje Y y no con respecto al eje X? Ya, perfecto. Perfecto, perfecto. Ya. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer ahora, eh, como ya para que esto quede muy, muy claro, podríamos hacer una demostración. En el libro nos presenta aquí la demostración o usar solo una integral para calcular el área de una elipse. Nosotros lo vamos a hacer, pero ahora con el área del círculo. ¿Ya? Hallar la fórmula del área del círculo. Entonces tenemos que partir sabiendo de que el círculo está escrito así, ¿cierto? X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado. Eso es un círculo centrado en el origen. Para aquí nos vamos a complicar más. ¿Cierto? Aquí va a tener un R, un círculo. Perfecto. ¿Ya? Entonces podríamos mirarlo como rectángulos verticales o como rectángulos horizontales. En este caso va a ser exactamente igual porque el círculo no cambia de forma. Entonces, podríamos despejar el i, ¿cierto? Que estamos más acostumbrados a eso. Entonces, si yo despejo el i, tendría aquí más menos la raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Y este más menos, ¿cierto? Está representado así. El más sería la parte del i positivo, la raíz de r cuadrado menos x cuadrado, y el menos estaría representado por las partes del i negativo. Entonces esta parte sería el i igual menos raíz de r menos x cuadrado. ¿Ya? Entonces la integral que yo tendría que resolver es ya, esta personita que está acá, desde dónde hasta dónde se va a mover, desde dónde hasta dónde va a tomar los rectángulos, desde menos r, ¿cierto? Desde menos r hasta r, la función de arriba sería raíz de r cuadrado menos x cuadrado, menos la función de abajo que sería la misma, menos raíz de r cuadrado, así que nos quedaría dos veces esa raíz. ¿Ya?
también nos podemos dar cuenta de algo, de que la parte que está a la izquierda del eje X es la misma que está a la derecha del eje X, por lo tanto es una función par, así que calculamos aquí como dos veces la integral desde 0 hasta R, de dos veces, así que nos quedaría aquí un 4 veces. 4 veces la integral desde 0 hasta R de raíz de R cuadrado menos X cuadrado de X. Ya. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es calcular esta integral. Y lo vamos a hacer de la misma manera como lo hicimos antes con una integral indefinida. Vamos a calcular la integral indefinida de R cuadrado menos X cuadrado de X. Aquí dibujamos el triángulo. Tenemos nuestro alfa. En este caso, el R está positivo, así que esa sería nuestra hipotenusa. Aquí estaría el R cuadrado menos X cuadrado y el X estaría acá. No, creo que para evitarnos problemas con los signos, lo dejamos al revés. El X allá arriba. Ya. El R cuadrado menos X cuadrado sería coseno. El coseno de alfa sería raíz de X cuadrado menos R cuadrado dividido en R, así que nos queda aquí multiplicado por R. Para obtener el de X, obtengo aquí la expresión más sencilla, que sería con seno. Seno de alfa sería X partido por R. Nos queda multiplicando y al calcular el diferencial, tendríamos aquí R coseno alfa y aquí del otro lado de X. Nos quedaría entonces la integral. R coseno de alfa por la raíz, ¿cierto? Ups, aquí era al revés. Siempre fue R cuadrado menos X cuadrado. Ya. Por el de X, que también es R coseno de alfa. Así que aquí nos queda todo cuadrado. El R cuadrado lo podemos dejar afuera. Y el coseno cuadrado ocupamos la identidad para bajarle un grado, ¿cierto? Que sería 1 más coseno de 2 alfa sobre 2. Entonces aquí tendríamos un medio más coseno de 2 alfa medios de alfa. Ya, estamos ya casi terminando, porque aquí la integral de un medio sería un medio alfa más R cuadrado, dejémoslo en paréntesis mejor. La integral de un medio sería un medio alfa, más la integral de coseno de 2 alfa sería la integral de seno de 2 alfa cuartos. ¿Cierto? Haciendo sustitución simple, el 2 alfa pasaría dividiendo al otro lado, así que aquí nos quedaría que esa integral es seno de 2 alfa cuartos. Esto porque con el 2 que ya está con el denominador, con el 2 que va a quedar dividiendo, me va a quedar un 4 ahí. Volviendo atrás, tendríamos que esto es R cuadrado alfa, aplicando la función inversa, sería un medio arcoseno de X sobre R. ¿Cierto? Si yo tomo aquí, sería que seno de alfa es X sobre R, y por lo tanto, si despejo el alfa, sería con la operación inversa arcoseno. Arcoseno de X sobre R. Seno de 2 alfa, ocupando identidad, sería 2 seno de alfa, X sobre R, por coseno de alfa, raíz de R cuadrado menos X cuadrado, sobre R. Todo eso dividido en 4. Ya, veamos si podemos simplificar un poco más. R cuadrado, un medio, arcoseno de X sobre R. El 2 con el 4 se simplifica y nos quedaría aquí un X raíz de R menos X cuadrado dividido en 2R cuadrado. Ya, parece que queda bastante feito.
Ya, pero veamos si es que al reemplazar nos queda más sencillo. Profe, ¿Sí? me perdí en... Después del... cuando el R cuadrado queda afuera, sale ese un medio, o sea, sí, es un medio y todo eso. Ya. Sí, aquí fue que me ha saltado un pequeño paso. Aquí sería r cuadrado, ¿cierto? La integral de un medio de alfa más la integral de coseno de 2 alfa. Y aquí podría dejarle un medio afuera. Entonces, la integral de un medio de alfa es un medio alfa, ¿cierto? Porque la integral de alfa es alfa solamente. La integral de dx, x. Entonces, como son operaciones inversas, la integral con el diferencial se cancela. Lo podríamos pensar de esa manera. Y la integral del coseno de 2 alfa, tengo que hacer una sustitución simple. Si hago u igual 2 alfa, me quedaría el de u igual a de alfa, 2 de alfa, así que me quedaría medios. Entonces nos quedaría la integral de coseno de u partido en 2. Y ahí es donde queda el cuartos. Si ahí me salté un par de pasos. Todavía no, como que algo me confunde en el orden de... ¿Por qué ese R cuadrado está adentro? Este Salió no, como... de aquí. De aquí salió Sí, afuera de la integral, por ser constante. sí. Y después de eso es un medio. El coseno cuadrado de alfa ocupamos la identidad, Ah, la identidad ahí que no coseno está cuadrado viendo. de alfa era 1 más coseno de 2 alfa medios. Y los separamos. Separamos la fracción. Ah, ya, ya, eso era. Y después, es que eso justo me perdí, después ya perdí el hilo, pero ahí sacó. Y aquí en estricto rigor deberíamos colocarle el más c, más c, más c. Aunque después en la integral definida eso lo vamos a cancelar. No sé si esto se puede simplificar un poco más, quizá r cuadrado medios, arcoseno de x sobre r, más aquí el r cuadrado con el r cuadrado se cancela, así que nos queda x sobre, o sea, x raíz, por eso medios. Quizás así se vea un poco más elegante. Ya, creo que aquí no lo vamos a reemplazar acá arriba, así que lo hacemos acá abajo. 4 veces la integral de 0 hasta r de esta expresión de x. Es 4 veces r cuadrado medios arcoseno de x sobre r más x raíz de r cuadrado menos x cuadrado sobre 2. Ah, pero este 2 que están en el denominador se pueden cancelar con el 4. Esto me quedaría un 2 acá afuera solamente. Ya, y esto evaluado de 0 a r. Ya, esperando que eso quizás simplifique un poco más. Evaluamos en R. Al evaluar en R tendríamos R cuadrado arcoseno de R sobre R arcoseno de 1. Más, al evaluar aquí en R me va a quedar 0. ¿Cierto? R cuadrado menos R cuadrado, 0. Ya, y al evaluar en 0 tendríamos R cuadrado arcoseno de 0. ¿Cierto? Al evaluar el X en 0. Más, al evaluar en 0 me queda 0. Ya. Entonces aquí recordando un poco de trigonometría, arcoseno de 0 vale 0, ¿cierto? Porque ¿qué ángulo hace que el seno valga 0? 0.
Y arcoseno de 1, podríamos pensarlo así, ¿cierto? Arcoseno de 1. ¿Qué ángulo hace que arcoseno valga 1? Sería el seno de alfa valga 1. Y ese alfa tendría que ser pi medios. Entonces, si el alfa vale pi medios o el ángulo es de 90 grados, ¿cierto? El seno vale 1. Entonces, aquí nos queda 2r cuadrado por pi medios y llegamos a la bendita fórmula que queríamos llegar desde un principio. Pi por r cuadrado. Muy enredado. Aunque una demostración más que nada, ¿cierto? Sí, una demostración. Una demostración de que el área del círculo es pi por r cuadrado. Que por lo mismo cuando empezamos a pasar esta parte así de áreas con las integrales, me acordaba en general de las otras figuras geométricas que uno era capaz de, según las fórmulas que a uno ya le daban, Claro. si uno era capaz de llegar a esas fórmulas mediante las integrales. Sí, Porque antes uno no podía cuando habían curvas como estas, como las que uno puede hacer ahora con integrales, exactamente. porque eran como muy irregulares, Mm, como que uno no... sí. Profe, ¿Sí? ¿puedo copiar el final? Sí, por supuesto. Ahora, hay una forma más sencilla de hacer esto que es con las coordenadas polares. Ya yo creo que vamos a terminar con eso. Y les podría dejar como ejercicio propuesto, ¿cierto? Que puedan demostrar el área del círculo ahora con coordenadas polares. Y nos vamos a dar cuenta de, era mucho más fácil hacerlo así. ¿Ya? Pero igual es bueno ejercitar la sustitución trigonométrica, nunca está de más volver a recordarla bien. Ya. Finalmente, entonces, llegamos a que el área del círculo era pi r cuadrado. Ya, Listo, profe. gracias. Bueno, aquí estaba para la elipse, ¿cierto? Y hace prácticamente el mismo cuento. La ecuación de la elipse es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces, dice aquí que nos basta calcular el área en el primer cuadrante y después multiplicar por 4. Entonces, aquí está calculando el área del primer cuadrante, la función de arriba solamente, ¿cierto? Despejó el i, le queda esta expresión, hace la sustitución trigonométrica y le queda un coseno cuadrado bastante similar a lo que nos quedó a nosotros, ¿ya? Entonces, fíjense que les quedó un 2ab afuera. Y ese 2ab es finalmente lo que le queda como el área de la elipse. Pi por A por B. Siendo el A uno desde los radios y el B el otro radio. Entonces, tiene sentido, ¿cierto?, el poder verlo como una fórmula general del círculo. ¿Cierto? Que radio por radio, R cuadrado. En este caso, en la elipse los radios son distintos. Entonces, por eso nos queda esta expresión. Ya, vamos a terminar entonces la clase. Yo creo que sí, vamos a alcanzar a ver esto. El área en coordenadas polares. Y esto es súper importante también que lo podamos ver, porque, bueno, en realidad no sé si tienen más cursos de matemática más de delante, no sé si alcanzan a ver el cálculo multivariable, pero entender la parte de coordenadas polares es súper, súper útil. ¿Ya? Entonces, vamos a saltar un poco el tema de la explicación algebraica que aparece acá, pero una región en coordenadas polares ya no se mide en coordenadas como x, y, ¿cierto? Si yo lo mido en nuestras coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares, como se llama, ¿cierto? Un punto está definido por su distancia en el x y su altura y. Mientras que si yo lo mido como en coordenadas polares, lo que yo tengo es un ángulo, se le coloca por lo general un ángulo θ, y un radio. Entonces, eso es lo que me marca a mí un punto, su ángulo y el radio. Entonces, por lo general, las funciones, aquí, ¿cierto? Tomamos un i igual f de x.
acá la función va a estar definida el radio como una función del ángulo. ¿Ya? Como aparece aquí. Entonces, una región yo la voy a poder acotar por la curva R igual f de teta, ¿cierto? Una función del ángulo, y los rayos alfa y beta. Aquí no va a mostrar una expresión de esa forma. Entonces vamos a tomar ahora una partición del intervalo alfa-beta. O sea, lo que estamos haciendo es como formar estos pequeños triángulos. ¿Ya? Esos pequeños triángulos. Y tomamos un punto arbitrario en ese intervalo. Entonces, la medida del área del sector singular, del sector circular, que tiene radio, ese radio, un radio cualquiera, y un ángulo central de esa medida está dada por, bueno, esa expresión. ¿Cierto? Y esta expresión viene por el área del sector circular, un medio del radio al cuadrado por el ángulo que lo está separando. Entonces, tomando ese límite al infinito, nos da que el área de una región en coordenadas polares es un medio la integral desde el ángulo inicial hasta el ángulo final de la función al cuadrado de teta. Ya, esa es la expresión. Esa es la expresión. Entonces nos piden calcular el área, por ejemplo, de esta región. 4 por 1 menos coseno de teta. ¿Ya? Y creo que va a ser más fácil si es que nosotros podemos ver esa región. Bueno, no tengo yo acá un GeoGebra de coordenadas polares, pero alguien ya lo inventó, así que podríamos utilizar aquí su expresión. Ya, quiero mostrar aquí la función, ¿cuánto era? 4 por 1 menos coseno de teta. Aquí está. Esa es la gráfica. A ver si lo puedo achicar un poco. Esa es la gráfica entonces de la región que acabamos de mencionar. 4 por 1 menos coseno de teta es esta expresión. ¿Ya? Entonces lo que yo me puedo ir imaginando acá, ¿cierto? Es que el radio va aumentando o disminuyendo, ¿cierto? En función del ángulo. Y se puede ver ahí. ¿Ya? El radio, ¿cierto? Va cambiando en función del ángulo. Y para calcular el área entonces de esta región, yo tendría que dar toda la vuelta, ¿cierto? O sea, mi ángulo inicial sería 0 y mi ángulo final sería la vuelta completa, que son los 2pi, que es lo que está aquí marcado como 0,28. Ya, por ejemplo, si yo coloco aquí solamente pi, va a dar la media vuelta, porque el ángulo parte en 0 y termina en la media vuelta pi. Si le coloco 2pi, es cuando da la vuelta completa. ¿Ya? Oh, me quedó muy feo el dibujo del pi. ¿Sí? Entonces, tengamos eso en mente. Esta es la gráfica que tengo que tener en mente cuando me muestran esta curva. Ya, entonces, como lo expresaba aquí, el área entonces de esa región es un medio, la integral desde el ángulo inicial hasta el ángulo final de la función al cuadrado. Entonces, esa función, ¿cierto? Al cuadrado, 4 al cuadrado 16, 1 menos coseno cuadrado, 1 menos coseno de teta al cuadrado. Simplificó el 16 con el 2, ¿cierto? Así que nos dio 8. Y la integral de 1 menos coseno de teta al cuadrado desarrolló el cuadrado de binomio y ya calculó la integral, lo hizo casi inmediato, ¿cierto? La integral de 1 se sabe, la integral de coseno de teta se sabe,
toda la integral aquí ya deberíamos poder calcularla. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de esta forma, nosotros también podemos calcular el área del círculo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí el círculo viene dado por la función 1. El radio nunca cambia, así que ahí yo tengo esa expresión. Si dejo el R como R, me calcula a mí o me dibuja un círculo. Entonces, de esa manera es mucho más fácil calcular el área del círculo. ¿Ya? Si mi curva R, eh, pongámoslo en R o pongámoslo como un A. Ups, creo que se fue mi cámara. Ya. No, creo que mi cámara no está funcionando. Ya, pero espero que puedan seguir escuchando la explicación. Ya, si tengo una curva en coordenadas polares, ya dijimos entonces que eso me está marcando una circunferencia o un círculo de radio A. Entonces el área de esa expresión sería 1/2. Quiero dar la vuelta completa, así que sería desde el ángulo 0 hasta el ángulo 2pi de la región al cuadrado. A al cuadrado. ¿Y cuál sería la variable? El ángulo teta. Pero como aquí la región no está cambiando, esta es una constante. Entonces tendríamos aquí que esto es a cuadrado medios y la integral de teta sería teta, evaluado entre 0 y 2pi. Entonces tendríamos que esto es a cuadrado medios por 2pi menos 0. O sea, finalmente nos queda lo mismo que teníamos antes, ¿cierto? Pi por a cuadrado. Pi por r cuadrado, la misma expresión. Entonces, en coordenadas polares, esto fue incluso casi inmediato, ¿cierto? Va. No tuvimos que ir a sustitución trigonométrica ni nada por el estilo. Fue inmediato. Entonces, como fórmula entre comillas para sacar el área así con integral de una coordenada polar es la integral definida donde la función está al cuadrado así y la constante fuera un medio, ¿o no? Exactamente. Sí, así es. Siempre es un medio, la integral desde el ángulo inicial hasta el ángulo final de la función al cuadrado del diferencial del ángulo. Esa es la Y variable con la que se está eso, trabajando. y en, y en funciones estas de coordenadas polares, el ángulo alfa y beta sí varían así o siempre es de 0 a 2pi. Depende de la región. Depende siempre de la región. Por ejemplo, aquí calcular el área de esta región, R por 1 más seno de teta. Entonces, al graficarla, no creo que hagamos muchas de este cálculo, porque necesitamos las herramientas para poder graficarla. Ahí está. Esa es la región. Entonces acá yo también lo podría hacer así. Podría tomar el ángulo desde 0, ¿cierto? Aquí el ángulo 0, dar toda la vuelta hasta el 2pi, pero también yo podría ser un poco más vivaracho, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y decir, pero aquí, como es simétrica con respecto al eje Y, o a este eje Y, ¿cierto? Yo podría tomar solamente desde el ángulo menos 90, menos pi medio, y dar toda la vuelta hasta el ángulo pi medio solamente. Entonces, en ese caso, lo que podríamos ir haciendo es eso. A ver si es que me deja aquí, por ejemplo, con algún deslizador, como para que vayamos viendo cómo se va formando la curva. Vista algebraica.
Acá podría ser. Ay, no, espérame. Espérame. Vamos a crear un deslizador que vaya desde menos pi hasta pi. Incremento 0,01. Ya. Aquí se ve, ¿cierto? El K estaría marcando el ángulo. Entonces, el ángulo 0, ¿cierto? Me está marcando ese punto ahí, y a medida que yo voy avanzando, me va formando la figura. Como le puse que fuera hasta pi, no me está marcando todo. Ya creo que no está funcionando esto. Ya. Podría haber servido, podría haber sido bonito el ver cómo se va formando la figura, pero no está muy bien, no está muy bien hecho. Ya, no importa. Pero en este caso vimos que el gráfico de esta región es simétrica con respecto al eje Y o al eje θ igual pi medio, ¿cierto? El eje Y. Entonces se puede calcular aquí como desde menos pi medio hasta pi medios. ¿Ya? Entonces siempre tenemos esas facilidades. Por ejemplo, acá, este 3 más coseno de θ es simétrico con respecto al eje X, simétrico con respecto al eje polar. Entonces no tengo que dar toda la vuelta desde 0 hasta 2pi, sino que puedo dar solamente desde 0 hasta pi, hasta la media vuelta. ¿Cierto? Entonces en ese caso el área sería doble. Así que el 1/2 se cancela. El 1/2 se cancela. Ya creo que por ahí sí. Ya. Ahí sí. Volvimos entonces. Ya. Oh, se desmoronó todo. Por los problemas. Estamos aquí con problemas técnicos desde la casa, chiquillos. Espero que lo puedan entender. Ahí no se mueve. Ya, entonces ahí tenemos coordenadas polares. También lo que no hemos visto es cómo transformar quizás de una ecuación a coordenadas polares. Quizás incluso pueda ser más sencillo el desarrollar una integral en coordenadas polares que de desarrollarla en otra expresión. Entonces, si nosotros partimos de la expresión más sencilla que vimos, que fue x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿cierto? Que esa es la circunferencia que tiene centro 1. Entonces, el cambio que hay que hacer acá, o la sustitución, si lo queremos llamar de alguna manera, sería un x igual r por coseno de θ, y el y sería un r por seno de θ. Entonces, utilizando la identidad trigonométrica y todo, podemos hacer este cambio a coordenadas polares. El x valdría r coseno θ al cuadrado más el y, que valdría r seno θ al cuadrado igual a 1. Nos quedaría aquí un r cuadrado coseno cuadrado más r cuadrado seno cuadrado. El r cuadrado lo podemos factorizar. Y aquí entra la identidad fundamental de la trigonometría, que coseno cuadrado más seno cuadrado vale 1. Entonces aquí tenemos que r cuadrado vale 1, y como el radio tiene que ser en estricto rigor positivo, tenemos que el r vale 1. Entonces, en coordenadas cartesianas,
x cuadrado más y cuadrado igual 1 me marca una circunferencia, y en coordenadas polares, r igual 1 también me marca una circunferencia. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo puedo hacer el cambio desde coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Y el cambio inverso también se puede, pero no es tan usual verlo, es que el radio es prácticamente el módulo o la distancia con el teorema de Pitágoras. Entonces sería un x cuadrado más y cuadrado sobre o bajo raíz, y el ángulo sería el arco tangente de y sobre x, ¿cierto? Porque la tangente de un punto y un punto x, ¿cierto? Me estaría marcando ese ángulo. ¿Ya? Pero nuevamente, quizás si es que una integral que contenga alguna sustitución trigonométrica, podría ser que resulte más fácil el verlo como una coordenada polar. ¿Ya? En este caso, el caso del círculo, vimos que era así, ¿cierto? Al hacer el cambio a coordenadas polares, esto resultó ultra sencillo, ¿cierto? Una integral de una línea prácticamente, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, quizás las integrales que tengan la sustitución trigonométrica, puede ser que sea más sencillo verlo por las coordenadas polares eh, por esa misma razón, ¿cierto? De que esto eh, se nos van a cancelar los términos coseno y seno, ¿cierto? Cuando tengamos un x cuadrado más y cuadrado. Ya. ¿Cómo quedamos hasta ahí? ¿Quedamos bien? Más o menos. Aquí también hay harto ejercicio al respecto para que lo podamos ver. Este está. También hay harto ejercicio y todo. Y entonces el día lunes entramos con el último tema, volumen de un sólido de revolución. Y con eso terminamos el curso. Método del disco, método de corteza. Y si alcanzamos, podríamos ver el tema de la longitud de arco, que también es bastante interesante. Y ya con eso se termina. Pruebas paramétricas no vimos. Ya, muy bien, chiquillos. Estuvo denso lo de hoy día. Hicimos harto, estuvo bien difícil. Partimos con algunas integrales eh, muy difícil, ¿cierto? Con respecto al eje Y, que era la forma más fácil, entre comillas. Sí, eso. Y después empezamos a ver esto de las coordenadas polares. ¿Alguna duda, sugerencia, reclamo, nota, debate acerca de lo trabajado el día de hoy? De la prueba, pues también el taller, exactamente cómo serán los ejercicios, o sea, en qué se dividirá los tipos de ejercicio. Va a ser de todo un poco. No he hecho la prueba, ni el taller, ni mucho menos, pero en general siempre es bastante parecido. A ver, creo que tengo aquí el taller del año pasado. Dame un segundo. Evaluaciones. Taller de preparación 2. Algo así fue el taller. Que les puse una integral, calcule las siguientes primitivas, calcule las siguientes integrales, y les coloqué aquí cómo hacerlo, ¿cierto? Reescriba la integral, yo hice sustitución simple. Alguna pregunta, por ejemplo, acá donde tengamos que usar el teorema fundamental del cálculo. Y una región acotada por ciertas curvas, determina el área,
y expresar con integrales sin calcular el volumen. El volumen al hacerlo girar respecto al eje X, respecto al eje Y. Entonces, ahí está la solución. No voy a hacer exactamente el mismo, pero algo por ahí va. Algo por ahí. ¿Sí? Y la prueba. Aquí está la prueba del año pasado. Igual había preguntas alternativas, por ejemplo, la integral del logaritmo natural de x sobre x es, ¿cuál es la alternativa correcta? Esa integral, les coloqué ahí la alternativa, una pregunta verdadero o falso, y dos preguntas de desarrollo. Un diagrama, una región, calcular el área de la región y expresar el volumen. Eso, siento que no es tan largo, no es tan difícil. Y de hecho aquí está todo el desarrollo de la prueba. ¿Sí? Le voy a subir igual pruebas del año pasado, desarrollos del año pasado, para que puedan estudiar también a partir de ahí. ¿Ya? Entonces, día lunes comenzamos con el volumen de un sólido. Ya, chiquillos, lo dejamos hasta aquí. Que tengan un bonito día, una bonita semana. Mañana nos encontramos con los que vayan a tutoría. Que les vaya bonito. Chau, chau. Chao, profe. Chau, chau.